A un vivo más aquí en Lo Mejor en Libros. Hoy tenía ganas de hablarle de una obra sumamente particular, una trilogía de ciencia ficción escrita por una mujer extremadamente especial, a la que yo quiero mucho y que he descubierto hace muy poco y se me metió directamente en el corazón y en el alma. Hoy les voy a hablar de Octavia Butler, y de su trilogía de ciencia ficción llamada Genogénesis. Octavia Butler tiene pocos títulos traducidos al español, lamentablemente, pero en su lengua original, el inglés, tiene una vasta carrera literaria. Y bueno, en el español tenemos esa injusticia de retraso y de pérdida bueno, que nos hace ser un poco presos de las cuestiones editoriales. Les quiero dar las bienvenidas a todos. Espero que me escuchen bien. Estoy con un delicado problema en la garganta. Y bueno, espero que se escuche bien todo el tema tecnológico. Hago lo mejor que puedo a pulmón, artesanalmente. Espero que se escuche todo bien. Vamos a empezar con una breve cita de lo que es Amanecer, el primer tomo de la saga de Octavia Butler, Genogénesis. Y dice así: cuando Lilith y Yapo despertó, ya no estaba en la tierra, porque la tierra estaba muerta. Lilith temía, estaba viva. Pero los terrores que atormentaban su pasado eran nada comparados con el futuro que sus salvadores alienígenas habían elegido para ella. Los Oankali, comerciantes genéticos que manipulaban el ADN como el hombre que había moldeado en sus tiempos el metal, exigían su precio por el rescate de la humanidad. Y su precio era la única herencia que la especie humana tenía por ofrecer. Los Oankali querían a cambio la propia humanidad. Planeaban engendrar con los humanos y no había forma alguna de detenerles. Esto, como les decía, es parte de Amanecer, el libro de Octavia Butler que inaugura la trilogía Genogénesis, de la cual les vengo a hablar hoy, la cual vengo a desarrollar hoy. Sean bienvenidos a Octavia Butler, sean bienvenidos a un viaje de ida del que me temo, por suerte, no se van a querer bajar. A Octavia Butler la conocí mediante recomendaciones en las redes. eh, por eso siempre rescato, resalto y siempre voy a estar a favor del uso de redes como puente literario. Es increíble el trabajo de la gente que recomienda libros, que los difunde y que nos hace llegar un montón de tesoros que nosotros no conocíamos. Es algo incalculable, invalorable, y es fantástico lo que se puede encontrar en las redes si uno busca bien y sigue a las personas específicas. Eh, la conocí mediante una recomendación de internet y fue un auténtico bombazo en la cabeza. Al español solo se tradujo Parentesco, que es una obra que mezcla los viajes en el tiempo con la esclavitud y la guerra de secesión. También de Octavia Butler se tradujo La parábola del sembrador, que es una novela de corte distópico, casi posapocalíptico, y la trilogía que hoy nos convoca. Falta mucho material por traducirse en nuestra lengua, y como les decía antes, es una pena, ¿no? Y una de esas injusticias que tan a menudo suele suceder.
De hecho, encima, pero para colmo de males, pero no se desanimen, la trilogía Genogénesis se encuentra descatalogada hace más de 30 años. Pero aún puede hallarse en alguna librería de usados o algún circuito de libros usados o bibliotecas municipales. También se puede encontrar en formato digital, para los que leen en formato digital, absolutamente gratuito. Se puede encontrar también los que lean en ese soporte. eh, Se pueden comunicar conmigo y yo les puedo facilitar gratuitamente la trilogía sin ningún problema, porque no les voy a venir a hablar de un libro que no puedan conseguir. Eh, Así que si leen digital, si leen en ese soporte, escríbanme, mándenme un mensaje y yo les paso la trilogía en formato digital. Eh, pero bien, es muy estimulante hablar de genogénesis, pero a la vez nobleza obliga, como siempre digo, hay que tratar de hacer la menor cantidad de spoilers posibles. Así que vamos a tratar de hacer un equilibrio entre ambas cosas, ¿les parece? Eh, Aparte a mí, hablar de ciencia ficción siempre, que igual, entre paréntesis, considero que hay gente que lo hace mucho mejor que yo. eh, Aprovecho la oportunidad para saludar a mi gran amigo Federico Marcel, que es un grande en lo que se refiere a reseñas literarias, sobre todo de ciencia ficción, y al gran recomendador, lector y escritor Facundo Ezequiel del Acua, que sabe recomendar libros de ciencia ficción mucho mejor que yo, pero bueno, a mí recomendar libros de ciencia ficción me genera eh, una emoción diferente a recomendar libros de otro género. Y creo que la explicación se va a ir dando sola a medida que yo vaya desarrollando lo que significa la ciencia ficción para mí, lo que significa la ciencia ficción dentro de la trilogía Genogénesis y lo que significa Octavia Butler en sí. Para mí la ficción es una herramienta poderosa para retratar la realidad y creo que Octavia Butler de eso sabía un montón. Ella cuando comenzó a leer ciencia ficción tuvo una decepción fatal y total con la ciencia ficción, porque consideraba que tenía una falta de imaginación y, y, que estaban ausentes temas que ella consideraba troncales. Entonces, cuando se puso a escribir, utilizó la ciencia ficción para reivindicar muchos de esos temas ausentes, como el feminismo, la crítica a las jerarquías y la búsqueda de comunidades alternativas, no solamente a nivel racial, sino a nivel sexual. Eh, y su trabajo se vio reconocido al obtener muchísimos premios, que después les voy a contar, tanto en lo que tienen que ver con su género, ¿no? Con la ciencia ficción, como fuera de él. Ella escribía desde chiquita, en sus escritos modificaba una realidad que ella consideraba injusta, injusta por ser mujer, injusta porque era una mujer de color, era una niña de color, eh, y injusto con lo que era el sistema, ¿no? Y muy pronto comprendió que en el único lugar donde ella iba a poder cambiar eso era en la literatura. Lamentablemente, porque la realidad todavía era bastante opresiva, y afortunadamente porque empezó a desarrollar la mente y el talento que después nos iba a legar en sus obras. Eh, y creo que la elección del género de ciencia ficción no es casual. No solamente lo debe haber elegido por sus posibilidades, sino porque me parece que a temprana edad
ella entendió que la ciencia ficción es el único género que habla sobre el futuro, pero que interpela el presente. Es el único género que habla y que se sitúa en el futuro, pero que nos habla del presente. Leer a Octavia Butler me parece que es tan placentero como imprescindible, ¿sí? Ella es una de las representantes más fuertes del afrofuturismo. Es una estética, el afrofuturismo, literaria y cultural que combina elementos de ciencia ficción con ficción histórica, fantasía y realismo mágico. Y tiene cosmogonías no occidentales también. El movimiento fue definido como una intersección entre la cultura negra, la tecnología, la liberación y la imaginación, con una pizca de misticismo también. Es una forma de unir el futuro con el pasado y en esencia de ayudar a reinventar la experiencia de las personas de color. Su objeto es criticar no solo la problemática actual de la gente de color, sino también revisar y cuestionar y reexaminar los eventos, los sucesos del pasado. Octavia Butler formaba parte de este movimiento, Miles Davis también, y bueno, muchas figuras más. Octavia nació en 1947 y murió en el 2006 mientras se dirigía a su casa y tropezaba trágicamente con una piedra y bueno, y producto de esta caída fallecía en la puerta de su casa. Ganó todos los premios importantes del género, el Nebula, el Locus, el Hugo y el PEM a toda su carrera literaria. Y en 1995 se convirtió en la primera escritora de ciencia ficción en recibir el título Genius de la Fundación MacArthur. Butler ha sido una de las escritoras de ciencia ficción más influyentes en las disciplinas antropológicas durante las últimas 5 décadas. Y una de las obras más importantes en este sentido es Genogénesis, en la que presenta un futuro alternativo en la cual los seres humanos han destruido finalmente la Tierra, ¿sí? En realidad han destruido la vida en el planeta Tierra. Y una raza de alienígenas llamado Oancalis recoge a algunos individuos humanos que sobrevivieron sobre todo en el sur, donde la destrucción no alcanzó las proporciones que por ahí alcanzó en el hemisferio norte, en el sector norte, y esta raza alienígena se va a especializar en la ingeniería biológica y va a ir recogiendo organismos alrededor del universo para rehacerlos, rearmarlos en formas que sean biológicamente sustentables y que puedan reproducirse en nuevos ambientes y usarse para nuevos propósitos. Pero una de las limitaciones de la raza Oankali es que para mantenerse vivos tienen que entrar en relación con otros seres de otros planetas y mezclarse genéticamente con estos, para tampoco no estancar su propia evolución. Cuestión que estos seres se asombran ante la raza humana, que tiene por un lado un alto nivel de inteligencia, pero por otro lado un alto nivel de destrucción, de autodestrucción, debido, entienden ellos, a las relaciones jerárquicas. Por otro lado, resulta interesante decir que estos seres de otra galaxia llamado Oancalis tienen 3 géneros: varones, hembras y Uuloi, que es un tercer género que tiene características masculinas y femeninas
y tiene atributos químicamente biológicos de ambos, también de seres humanos y de otras especies, ¿sí? Y bueno, va a haber algo relacionado con el placer sexual y el aumento del placer sexual con esta particularidad específica de estas criaturas. Eh, no les voy a contar más referido al argumento y referido al tema de manipulación genética para que lo descubran ustedes solos. Pero ya se dan cuenta que una de las aristas, tiene muchas, pero una de las aristas más importantes de la serie Genogénesis es la supervivencia. Y cabe decir que no se puede, por lo menos a mi entender, y enriquece mucho la lectura, no se puede leer este libro sin dejar de pensar o sin dejar de intentar una mirada antropológica sobre esta obra, que uno no necesita ser un antropólogo para poder hacerla. Porque hay una corriente de la antropología que se empezó a dar a finales de los 80, donde relacionaban, donde estudiaban en realidad el contexto de las relaciones entre los seres humanos con otros seres biológicos y otras entidades inanimadas. Y en esto Butler se hizo muy, muy famosa, se convirtió en un referente muy importante, porque consideraban que tenía mucho para decir la saga Genogénesis sobre esto. De hecho, les voy a citar una declaración de la antropóloga Gabriela Vargas Cetina a propósito de Butler. Ella explicaba esto que yo les conté antes, que se terminó denominando como antropología en interespecies. Y ella dice que los escritos de Octavia Butler aparecen como pioneros en la literatura en general referidos a esta cuestión. Esta autora ya planteaba la relativización del lugar de los seres humanos dentro del conjunto de los demás seres biológicos, no solamente en el planeta, sino en el universo. Y considera que la lectura de estos textos y otros textos de Butler, por tanto, se hacen indispensables para entender y conocer mejor las ideas que desarrollan las nuevas propuestas antropológicas. No soy un gran especialista en ciencia ficción, pero creo yo que una carrera tan apasionante como la antropología encuentre en una autora de ciencia ficción, que muchas veces la ciencia ficción está considerada un género menor, que encuentre la antropología algo tan catedrático, ¿no?, tan institucionalizado, encuentre en la ciencia ficción escrita por una mujer de color una gran fuente de estudio, me parece algo no solamente revolucionario, sino para destacar. Y también me parece estimulante. Creo que la palabra para definir la experiencia de leer a Butler, sobre todo al leer Genogénesis, es estimulante. Creo que define a la perfección la experiencia de leerla. Sin ir más lejos, cuando yo estaba leyendo esta saga, es imposible, sobre todo en el primer tomo, en Amanecer, es imposible no recordar La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin, que mantiene ciertos paralelismos con esta historia. Pero déjenme decirles, a los que han leído La mano izquierda de la oscuridad, uno de mis libros preferidos, sin embargo, ¿cómo explicarlo? Allí donde se colocó Úrsula K. Le Guin con La mano izquierda de la oscuridad, considerémoslo un umbral.
umbral que Octavia Butler con Genogénesis cruza y va muchísimo más lento y se adelanta con fuerza en ese trayecto. Es impresionante el avance que produce con su obra y el alcance que produce con Genogénesis. Es una lectura, como pueden notar, osada, la de Genogénesis. Es una obra osada. Es una obra tan osada como la mujer que lo escribió, me parece. Puede resultar por momentos triste, pero nunca deja de ser fascinante. Porque recuerden esto, en esta obra la humanidad como tal ya no existe. ¿Qué es lo que seremos? Desde luego, humanos ya no, se preguntan en esta saga. Y recuerdan que hace un rato yo hablaba de la ciencia ficción y decía esto de la ciencia ficción que pensaba futuros para interpelar nuestro presente y bueno, la ciencia ficción, como les decía, no es inocente. Entonces, la obra de Butler tampoco va a serlo. Por ejemplo, vamos a centrarnos en la protagonista de la saga Genogénesis. La protagonista de la saga Genogénesis, que se despierta un día y se encuentra abducida por, por esta raza alienígena, se llama Lilith. ¿Les parece esto una casualidad? Porque a mí no. Lilith es uno de los arquetipos más clásicos que podemos encontrar. Siempre se la ve generalmente como un arquetipo negativo, como el lado oscuro de Eva, ¿no? La mujer rebelde, la mujer repleta de conocimiento, repleta de sexualidad. No aceptaba la dominación sexual masculina, y bueno, y se revela, ustedes recuerdan, yéndose del paraíso, del Edén. Algunos dicen que también regresó al Edén para tentar a Eva, para morder el fruto del conocimiento. Entonces, la versión que van a encontrar de Lilith en esta obra también resulta una mirada al arquetipo bastante interesante. Y a su vez, Butler confirma una de las consignas preferidas para mí. Yo siempre dije que, no sé por qué, yo me siento mucho más cercano cuando leo autoras mujeres que cuando leo autores hombres. Me gustan los dos, pero considero que los hombres por ahí son más más propensos a trabajar, ¿cómo decirlo?, a quedarse en la estructura, a trabajar la estructura, la forma, pero no a romperla. Y siempre son las mujeres, las escritoras, las que experimentan con el lenguaje, las que experimentan con los espacios, con las ideas. Obviamente, claro que hay autores experimentales, hombres, claro que sí, pero a mi entender las mujeres siempre van un poco más. Y ella en esta obra desarrolla una de las consignas que para mí son maravillosas, que es las mujeres como necesarias en todos los aspectos del mundo, ¿sí? Y que lo dice una mujer en la literatura. ¿Me explico lo que les quiero decir? Un planeta donde la vida prácticamente se ha terminado, es una mujer la que tiene la posibilidad de
convertirse en el futuro. Donde haya una mujer, siempre va a haber un futuro. Después evaluaremos cómo será ese futuro. Pero así haya una sola mujer, en esa mujer siempre va a estar el futuro. Y la voz de Butler, difícilmente alcanzada por el sistema de dominación masculina, es sumamente fiel a la mirada femenina. Y a su vez, su voz narrativa difícilmente puede ser imitada por un hombre, difícilmente puede ser imitada por una persona que no sea afrodescendiente, porque su cultura y su cosmogonía afro es lo que le imprime a esta historia de razas extraterrestres y a toda la obra de Butler, donde la raza tiene un papel predominante, aristas que no se encuentran en otras obras de ciencia ficción. Y además, como si fuera poco, pone a reflexionar un tema poco tratado en el género, poco tratado en la ciencia ficción, que es la sexualidad. Que esto me remite nuevamente a La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula K. Le Guin, que obviamente trata de la sexualidad y el género, pero Butler en Genogénesis lo lleva mucho más lejos, con una riqueza y con unos matices y con unos planteos mucho más intensos que lo que hizo la gran Úrsula K. Le Guin. No estoy diciendo que Butler sea mejor que Úrsula K. Le Guin, sino las dos son una maestras, sino que me parece que Butler es mucho más osada y hay que reconocérselo. Pero eso no deja, ¿no? Porque ustedes pensarán, bueno, es una obra osada, entonces es una obra fuerte, intensa, sí, es una obra fuerte, intensa, pero no deja de ser delicada. Es una obra delicada, absorbente, intensa, sumamente profunda, con esta reflexión sobre las razas, sobre los géneros, sobre la identidad, y es una obra que tensa metafísicamente el pensamiento, siempre te obliga a ir más allá. Y para mí presenta el trabajo más original sobre contacto con razas alienígenas y les vuelvo a tirar del hilo una vez más. Vuelvo a la idea de la ciencia ficción, ¿no? Que la ciencia ficción no es inocente. La ciencia ficción nunca es inocente. Vuelvo a este hilo. La ciencia ficción nunca es inocente. La ciencia ficción nunca es inocente. La ficción especulativa nunca es inocente. Mucho menos la obra de Butler. La obra de Butler nunca es inocente. Genogénesis mucho menos. No es, para nada inocente. Piensen esto. En la saga Genogénesis hay dos especies, dos razas, dos culturas, dos formas de ver el mundo, y que se dan cita en un mismo tiempo. Tienen que convivir con sus diferencias y con sus similitudes, pero sobre todo con sus diferencias. ¿Sí? Estamos hablando de una mujer de color que ha vivido y dentro de la dominación blanca, que ha experimentado el racismo y escribe lo que escribe. ¿Sí? Y vivimos en un mundo que sigue siendo intolerante. Y es de la tolerancia también de lo que habla de una forma velada por momentos y de una forma más específica por otros esta obra. Y sobre todo el primer volumen, que es, ¿no?, donde se produce el contacto entre las dos razas, y en los dos tomos siguientes se desarrolla la obra.
Déjenme decirles que para Butler el racismo no es un asunto de fenotipo, sino que es un asunto jerárquico que llevamos en los genes. La dominación del otro no es fruto de una forma determinada del cuerpo. La búsqueda de la dominación surge del hambre del hombre por estar en lo alto de la cadena de mando sobre los otros, independientemente de todos los demás. Ella, en el marco de la comisión de una comisión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre nazismo, sobre racismo, perdón, en el 2001, que acto fallido, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre racismo en el 2001, dice: ¿qué nos haría más tolerantes, más pacíficos y menos propensos a necesitar una conferencia de Naciones Unidas sobre el nazismo? Nada en absoluto, dice. Es natural que los seres humanos se sientan superiores unos a otros, concluye. Y habría intolerancia incluso si fuésemos del mismo color. Y al respecto, uno de los extraterrestres protagonistas de la novela dice en la obra: son ustedes jerárquicos. Esa es la característica más antigua y más atrincherada en ustedes. Y cuando la inteligencia humana se puso a su servicio, en lugar de guiarla, cuando la inteligencia humana ni siquiera la reconoció como un problema, sino que se enorgulleció de ello o no la tuvo en cuenta. ¿Sí? Es decir, que en realidad los seres humanos somos jerárquicos. ¿Sí? Y como finaliza la cita, dice que los humanos nunca se dan cuenta de lo peligroso que es hacerle caso al impulso de dominación jerárquica. ¿Es Octavia Butler una transgresora fatal? Sí, lo es. Que sabe desarrollar en la ciencia ficción y en su obra lo que considero justo lo más importante de la ciencia ficción. En la ciencia ficción no es importante las máquinas, no son importantes las máquinas, no son importantes la tecnología, como suelen creer la mayoría, no son importantes eh, esas construcciones futuristas de las naves espaciales y esas autopistas raras, no. No son las máquinas, no es la tecnología lo más importante de la ciencia ficción, como suelen creer. Lo más importante y la base principal de la ciencia ficción es la forma en la que el humano es o deja de ser humano. ¿Sí? Ese es el desarrollo para mí y la base de la ciencia ficción. La forma en la que humano es o deja de ser humano. Esa es la base de la ciencia ficción para mí. Que Asimov lo desarrolla de una manera mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. La saga Genogénesis para mí tiene un nivel altísimo. Por momentos puede ser compleja, ¿sí? Pero si eso le sucede, no desesperen. Relean la obra, hagan una pausa, si no, vuelvan a la página de atrás, o si no, cierren la lectura un poco, prepárense una infusión y lo vuelven a leer en otro momento, porque esta saga tiene su recompensa. Es una de las sagas más enriquecedoras que vayan a leer nunca. De una autora que se define a sí misma como feminista y como negra, característica que vemos bella y profundamente plasmadas en todas sus novelas. Vemos en sus letras la fidelidad a estos preceptos. Y ella construyó una obra desde su propio mundo de mujer racializada y creó otros mundos para pensar
nuevas liberaciones. Y creo que en esos mundos donde ella piensa nuevas liberaciones, nosotros con la lectura nos vamos a convertir en sus nuevos habitantes. Quiero agradecer por su tiempo, les quiero pedir disculpas por algún por ahí pasaje poco claro. Es muy difícil hablar de Octavia, muy difícil transmitir eh, genogénesis. Lo hice lo mejor que pude. Eh, no sean tan rigurosos conmigo. Eh, y bueno, es muy complicado, como les decía, conseguir el libro, pero pueden fijarse en círculos de librerías de usados. Y si no, los que leen digital, el libro se puede conseguir digital. Yo les puedo pasar el libro en formato digital para los que leen en este soporte, eh, porque en estos tiempos en los que no se puede salir mucho, quizás el libro electrónico ayuda bastante. Y también para estar más cerca que nunca, ¿no? Porque la recomendación y la transmisión de libros me parece una hermosa reunión y me parece un hermoso contacto. Así que bueno, si lo necesitan, me lo piden. Espero que les haya gustado este momento y bueno, a correr y a leer a Butler.